Muy bien, sean bienvenidos a su canal Electronics. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema con lo que es el tema de rectificador monofásico no controlado. Esto es un problema de examen, ¿ya? Donde el cual nos menciona el enunciado que se tiene un rectificador monofásico de media onda no controlado, es decir, que vamos a trabajar con diodos, o acá va a estar como generalmente acá se tiene un diodo. Nos dice que está alimentado por una fuente de alimentación de 220 voltios, ¿no? Sinusoidal, obviamente. A esto va a estar una frecuencia de 50 Hz, como se muestra en la figura, donde en este caso vamos a tener una resistencia y una inductancia. En este caso, el valor de la resistencia es de 1 ohmio y el valor de la inductancia es de 3,18 milihenrios. Teniendo estos datos y la configuración o el esquema del circuito del rectificador, nos pide determinar primeramente la tensión la tensión media en la carga B sub 0, ¿no? Es decir, acá, la tensión media de salida, ¿ok? Inciso B nos pide determinar la corriente eficaz o la corriente media y eficaz rectificada en la salida. Y el inciso C nos pide o nos dice que si se conecta un tester en serie en escala AC, ¿cuál sería la medida? Dice. Muy bien. Entonces vamos a dar solución a este problema. Entonces acá, solución. Primeramente, recomendación siempre para poder resolver este tipo de problemas, siempre es ver las características que tiene el circuito, donde en este caso, como es un rectificador no controlado, es decir, diodos, en este caso, y el cual va a tener una carga RL conectado, ¿ya? Puede ser que sea RL, pero en este caso el enunciado diga que solamente esté conteniendo R y L sea 0. Bueno, entonces a veces hay que tener en cuenta mucho eso, y también si hay una fuente. En este caso tenemos el circuito, simplemente es RL, ¿ya? No hay ninguna tensión de carga sobre lo que es la parte de la salida, entonces pues hay que observar estas situaciones bien. Entonces, teniendo en cuenta, pues vamos a resolver el inciso A. En este caso nos dice que nos pide calcular la tensión media, entonces acá, o tensión promedio, ¿no? Tensión media B sub 0 de salida. Para ello hay que entender que la tensión promedio B sub 0 es un valor de corriente continua, ¿ya? Entonces, por ello es un valor, como se ha mencionado anteriormente, de escala DC, ¿ya? Entonces B sub 0, si conectamos nosotros un voltímetro, cuando ponemos en escala DC, entonces estamos midiendo la tensión media o promedio, ¿no? Que mide el voltímetro. Entonces, dado que no se puede aparecer ningún valor promedio rectificado a través de la inductancia, o sea, solamente va a aparecer en la resistencia, entonces la inductancia no tiene lo que es la tensión media, ¿ya? Entonces simplemente se aparece en la parte de la resistencia. Entonces, repito, dado que no puede aparecer ningún valor promedio de voltaje rectificado a través de la inductancia, la relación para calcular solamente se tomará la parte resistiva, ¿no? Entonces, para ello está en el texto igual la relación que nosotros vamos a, para encontrar B sub 0 sería simplemente tener esta relación. Por la ley de Ohm sería la resistencia multiplicado por, si tenemos la corriente promedio, podemos calcular, ¿no? En este caso nos pide calcular la corriente promedio o media, ¿no? De salida, entonces I sub 0. Pero también podemos calcular de la otra manera, de la otra relación, que nos dice que va a ser raíz de 2 sobre B dividido entre ¿qué? Entre 2pi multiplicado por 1 menos coseno de beta. O sea, beta el ángulo de extinción. Obviamente esto va a estar dado en unidades de voltios. Entonces podemos calcular con ambas relaciones. La primera es obteniendo, como ya les he mencionado, la corriente promedio por la resistencia, ¿no? Esto es para la ley de Ohm. Y la otra relación va a estar dada en función del ángulo beta, ¿no? En este caso, para poder calcular. De acá ya conocemos todo.
conocemos tensión, en este caso de la fuente es 220, después 2pi son parámetros, entonces ya simplemente en escalares. Entonces acá lo único que tendríamos que determinar para poder aplicar esta relación en contra B sub 0 sería el ángulo de extinción, el ángulo de apagado, que es beta, ¿no?, del diodo. Entonces podemos ir por cualquier camino, ¿ya? Si no nos acordamos de esta relación, podemos simplemente recordar esta relación. Entonces, con la definición que les he mencionado, que solamente va a estar en la parte resistiva, entonces, pues por la ley de Ohm, te entiendes esto, ¿no? Obviamente conociendo la corriente, en este caso, media, ¿no?, de salida. Entonces podemos ir. Si nosotros nos vamos por esta relación de acá, entonces tendríamos que calcular sí o sí lo que es el ángulo beta. Entonces acá vamos a ir por el segundo, ¿no? Entonces calculando, aquí vamos a poner eso. Entonces acá, o determinando, ya calculando. Beta. Y para ello pues vamos a dar mediante Abacor. Entonces, si nosotros calculamos beta mediante Abacor, pues vamos a utilizar esta de acá, que está obviamente en el texto, ¿no? Esta de acá nos permite calcular lo que es, en este caso, el ángulo beta. Obviamente tenemos que relacionar este Abacor con algún dato de entrada. Si nosotros conocemos el ángulo phi, que es el ángulo de factor de potencia, bajo esta relación de la curva podemos intersectar y conocer beta. O al revés, si conocemos beta, podemos calcular el ángulo phi, ¿no? Entonces podemos entrar por cualquiera de estos parámetros. Como el dato que nosotros tenemos es calcular, tenemos el ángulo phi, o lo vamos a obtener, nosotros vamos a obtener beta, que es lo que queremos, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Primeramente, pues vamos a calcular el ángulo phi. El ángulo phi está dado por la tangente a la menos 1 omega L por la resistencia, ¿no? Esto es el ángulo de factor de potencia, entonces, que se tiene. Entonces simplemente reemplazas tangente a la menos 1, omega va a ser la frecuencia angular. En este caso, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, ¿no? Si nosotros tenemos que 50 Hz multiplicado por 2 es 100, entonces 100 pi. Omega va a ser 100 pi. Para los que no se entienden, es esa relación, ¿no? 2pi por la frecuencia. Si nosotros hacemos que es 2pi por 50, y esto va a ser igual a 100 pi, ¿no? Entonces acá vamos a poner que va a ser 100 pi multiplicado por ¿qué? Por el valor de la inductancia. En este caso tiene que es 3,18, ¿no? 3.18 milihenrios, que va a ser por 10 a la menos 3. Todo esto obviamente dividido entre 1, ¿no?, que es la resistencia. Entonces de acá podemos calcular lo que es, ¿qué cosa? Podemos calcular lo que es el ángulo de factor de potencia, y este ángulo de factor de potencia pues nos va a dar que es 45 grados, ¿no?, aproximados. Entonces tenemos esto. Y con este dato podemos ingresar a determinar lo que es mediante este Abacor, lo que es el ángulo beta. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente haciendo lo que es la aproximación y leyendo las escalas, ¿no? Pero en este caso vamos a aplicar para tener una mayor aproximación, porque recordar que los puntos de acá están marcados 70, 60, 50 y no hay valores intermedios, ¿no ven? Entonces no conocemos. Entonces, para poder conocerlos y tener un poquito más de precisión, simplemente vamos a decir que vamos a aplicar una regla graduada, milimetrada, ya, en este caso, o en centímetros, como quieran, dependiendo al que tiene su regla, ¿no? Entonces vamos a determinar, ¿no?, de esta manera, y luego vamos a relacionar mediante lo que es la regla de 3 simple, y así vamos a tener lo que es una mayor precisión en donde va a llegar para poder determinar y leer la lectura de lo que es en el Abacor y determinar beta. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que el ángulo phi es 45. 45, como pueden ver acá, está en medio de 50 y 40. Más o menos podría estar por acá, ¿no?, a simple vista. Entonces yo lo voy a marcar ahí, ¿ya? Entonces digamos, ¿no?, por ahí. ¿Ok?
Entonces ahí más o menos sería. Entonces hacemos intersectar y una vez que tengamos esa intersección hacemos la lectura hacia abajo y con eso estaríamos determinando beta. Entonces, pero yo no sé, mira, me cae entre 200 y 240, entonces no sé, sí o sí hay que tener que hacer la regla de 3 simple y escalarlo, ¿no? Entonces, yo necesito cuánto mide esta partecita donde cae el rojo, ¿no? Yo necesito saber cuánto es, ¿ya? Para ello, vamos a hacer lo que es la regla de 3 simple. Si 45 cae grados entre 50 y 40, entonces yo tomo el valor superior, en este caso sería 50. 50, ¿cuánto mide 50? O sea, si nosotros hemos puesto una reglita, entonces seguramente tal vez esto medirá, no sé, pues 10 grados tendrá la relación a un 1,5 centímetros y 20 tendrá lo que es 2,5 centímetros, 30, 3,5 centímetros, así, ¿no? Entonces eso hay que ir. Entonces para mí, donde 50 yo lo he medido, entonces me da que es un valor de 6,5 centímetros. Entonces, lo mismo que hemos hecho en los anteriores videos, ¿no? Lo mismo. Entonces acá, lo que yo necesito es conocer cuánto es la medición de 45 grados y pongo como incógnita. Entonces acá x va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a la simple relación de, entonces x va a ser igual a 45 por 6,5 centímetros dividido entre ¿qué? Entre 50 grados. Como pueden ver acá, x va a ser igual a simplemente 5,8 centímetros. Ok, entonces ya tengo este punto, 5,8 centímetros, entonces ya tengo. Entonces trazo con mi regla y acá también 5,8. Entonces lo único que hago es trazar y intersectar con esta curva que representa, ¿no? Muy bien, entonces una vez que trazo intersecto y luego bajo, ya, bajo y acá ya también hago exactamente lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver que este punto es la línea que está bajando hacia abajo para poder observar cuánto vale beta. Está entre 240 y 200, por tanto, para poder determinar igual hago lo mismo, tomo el valor inmediato superior, entonces digo que 240 grados va a ser igual a ¿qué? En este caso a mí, yo cuando lo he medido con mi regla, 240 grados ha tenido que ser 3,9 centímetros, ¿ok? Pero en este caso yo no quiero, en este caso 240, quiero ese valor que está en medio, ¿no? Entre 240 y 200. Entonces pongo como incógnita eso y digo que la medición desde este punto hasta este punto con mi reglita, es decir, de acá hasta acá, en este caso me ha dado 2,9 centímetros, ¿ok? 2,9 centímetros, eso pongo pues, entonces 2,9 centímetros. Y con esta relación hago lo mismo, entonces va a ser igual a 240 grados multiplicado por 2,9 centímetros. Y dividido entre ¿qué? Entre 3,9 centímetros, ¿no? Entonces centímetros con centímetros se van y voy a tener que x para esta situación va a ser igual a ¿qué? A 178, ¿no? 178,46 grados. Entonces verificamos eso. A ver, 240 por 2,9 dividido entre 3,9. Exactamente, ¿no? Esto en grados. Entonces, esto de acá, como esto estoy determinando para encontrar como x, por tanto, x va a ser beta, ¿no? Entonces digo acá, beta, o sea, el ángulo de extinción o de apagado, va a ser 178,46 grados. Como les había mencionado anteriormente, como es un circuito inductivo resistivo, obviamente la corriente se retrasa, ¿no? Y beta siempre va a ser mayor a 180 grados, ¿no ve? Va a ser 180, mayor a 180 grados. Por tanto, entonces está correcto, 178,46 grados. Entonces, una vez conociendo el ángulo de extinción, podemos simplemente reemplazar a esta relación y tener lo que es B sub 0. Y de esa manera obtener. Entonces decimos, reemplazando beta
beta tenemos B sub 0, ¿no? Pero no solamente reemplazando, ¿no? Tenemos que reemplazar los parámetros que nos pide. Nos pide B, en este caso 220. Entonces decimos que va a ser igual B sub 0 acá a raíz de 2 mediante la relación, ¿no? B 220 dividido entre 2pi. 2pi, en este caso 1 menos coseno del ángulo beta. El ángulo beta es 178,46 grados. Entonces acá podemos decir que B sub 0 calculado va a ser igual a 99 voltios. Entonces de esta manera hemos determinado lo que es la corriente promedio de salida, ¿no? B sub 0. Muy bien. Entonces con esto ya estaríamos resolviendo el inciso A. El inciso B nos pide la corriente rectificada media y eficaz de salida, ¿no? O sea, nos pide I sub 0 y la corriente IR, ¿no? Que es la corriente eficaz rectificada. Esto ya lo hemos hecho en los anteriores videos y para ello hemos aplicado este abacor, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Para este caso no lo vamos a hacer ya paso a paso porque ya lo hemos hecho en los anteriores videos y sería lo mismo, ¿no? Entonces acá vamos a determinar, entonces el inciso B nos pide la corriente I sub 0 y la corriente RMS, ¿no? Perdón, eficaz, sí, RMS de salida, ¿no? Rectificada. Esas dos corrientes nos salen. Para ello, pues vamos a aplicar abacor, ¿no ve? Aplicando abacor. Repito, los abacors generalmente en el texto va representado a un tipo de modelo de circuito, ¿no? En este caso, el modelo de circuito que nosotros vamos a representar este abacor o representa este abacor es para esto. No puede ser con una fuente y es distinto, cambia, ¿no? Muy bien, entonces, mediante este abacor nosotros vamos a poder calcular ¿qué cosa? No vamos a calcular directamente I sub 0 ni I sub R, sino vamos a calcular lo que es las corrientes normalizadas. Eso ya hemos explicado en el anterior video, ¿no? Entonces las corrientes normalizadas que nosotros vamos a obtener obviamente son valores adimensionales, hemos dicho y todo eso. Entonces las cuales se obtiene mediante introduciendo el valor, en este caso, sobre este eje del ángulo de factor de potencia. ¿Tenemos ese ángulo? Claro que tenemos, acá está, ¿no? Esto es en relación a la naturaleza de la carga, ¿no? RL, entonces 45 grados. Entonces con estos 45 grados pues buscamos, ¿no? Entramos, en este caso no tenemos 45 está más o menos a la mitad entre 40 y 50, hacemos exactamente lo mismo, regla de 3 simple, escalamos con regla y todo eso para tener mayor presión. Entonces esa parte ya lo he hecho en los anteriores videos, entonces no lo vamos a hacer. Entonces yo directamente lo voy a marcar, ya para no perder tiempo, es más o menos que se entienda nomás lo que es la explicación y ya está, ¿no? Porque en los anteriores videos ya lo hemos hecho eso. Entonces para IN, primero la corriente normalizada, entonces como dice por acá, entonces 45 sería esta por acá, ¿no? Entonces ahí voy a intersectar con la curva IN, con la corriente normalizada y más o menos me tiene que dar por ahí, ¿no? Por ahí, listo. Y lo otro, y sub RN, pues también hago exactamente lo mismo. Entonces como están en el mismo plano, entonces acá 45 grados va a ser el mismo, ¿no? Solamente que ya vamos a llevar esta, una vez teniendo lo que es intersectar con la curva IRN que nosotros queremos, ¿no? Entonces haciendo esto, exactamente lo mismo que en el anterior video, vamos a obtener tanto IN y RN, que son las corrientes normalizadas. IN, no confundirse. IN es una corriente normalizada que nos va a permitir, mediante una relación ya vista también en el anterior video y todo explicado, entonces nos va a permitir obtener lo que es la corriente promedio, ¿no? La corriente promedio rectificada de salida. Y la corriente normalizada eficaz nos va a permitir obtener mediante una relación que vamos a escribir ahorita en lo que es la corriente eficaz. Entonces, acá como dato nos sale que IN,
en este caso IN, nos sale que va a ser 0.38. A ustedes los puede diferir un poco, ya que van a medir tal vez de otra manera, entonces no importa, no tiene que variar mucho, ¿no? Y Rn pues va a ser 0,56. Entonces estas son las corrientes normalizadas que nos vamos a obtener de lo que es este abacor. Una vez obteniendo las corrientes normalizadas, estos son valores adimensionales, por tanto vamos a aplicar mediante una relación, ¿no? Entonces decimos, para obtener I sub 0 vamos a tener la relación siguiente, que ya también ya se ha mostrado en el anterior video. Entonces para tener I sub 0 va a ser igual a la raíz por B dividido entre ¿qué? Entre el módulo de la impedancia multiplicado por lo que es IN, ¿no ve? Ya se menciona eso. IN nos va a permitir calcular lo que es I sub 0, pero bajo esta relación, ¿no? Entonces de acá tenemos todo. El módulo de la impedancia tenemos, ¿no ve? Se aplica simplemente, ya también les he mencionado. Esto ya simplemente deberían conocerlo. Simplemente es esta de la relación, ¿no? Más XL al cuadrado. Donde XL sabemos que va a ser igual a lo que es, en este caso, simplemente va a ser igual a omega multiplicado por L, ¿no? Ok, entonces esto ya tenemos, ¿no? Acá ya incluso ya lo hemos reemplazado. Omega L es igual a 100 pi por 3 por 18, 3,18 por 10 a la menos 3, ¿no? Ok, entonces tenemos todo. Entonces simplemente nos queda reemplazar, que va a ser igual a que a la raíz, en este caso de 1 al cuadrado más 100 pi multiplicado por, ¿no? 100 pi, porque XL es igual a omega L, ¿no? Omega L era 100 pi, la frecuencia angular era 100 pi, multiplicado por el valor de la inductancia, que era 3.18 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Y todo esto bajo la raíz cuadrada. Y de acá vamos a decir que todo esto va a estar raíz de 2 B220, que es de la fuente, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la corriente I sub n, ¿no? I sub n, ¿qué valor era? 0.38. Entonces decimos acá que I sub 0 va a ser igual a ¿qué? Haciendo el cálculo, nos va a dar que I sub 0, la corriente rectificada, ya, promedio, de salida va a ser 83,64 amperes. Entonces esta es una de las respuestas, ¿no? Para el inciso B, porque son dos requieren, ¿no? Entonces acá simplemente encerramos y esto sería una parte de la respuesta para el inciso B. Entonces tenemos esto, ¿ok? Ahora vamos a calcular lo que es la corriente, en este caso, I sub R, ¿no? I sub R tiene la misma relación, ya les he mencionado, que la parte de acá, con la única diferencia que la corriente de base, esta toda acá se llama corriente de base, ya esto sí tiene un valor, tiene lo que es, en este caso, tiene ya la unidad de amperes, entonces por tanto esto no tiene unidades, entonces simplemente por eso sale en amperes, ¿no? Pero para tener I sub R va a ser la corriente de base, que es esta de acá, multiplicado por, en este caso, I sub Rn, que es la corriente normalizada. Entonces esa es la misma relación, ¿no? Entonces solamente cambias lo más las corrientes normalizadas. Entonces I sub R va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 2 por B dividido entre ¿qué? Entre el módulo de la impedancia multiplicado por ¿quién? Ahora va a ser por I sub N, o perdón, NR, ¿no? Entonces esto va a ser igual. Y de acá yo puedo copiar simplemente esto para no escribir nuevamente y pegarlo acá. Y de acá simplemente reemplazo lo que es el valor de I sub NR, que va a ser igual a 0,56, ¿no? 0,56, ¿no? Aquí vamos a... Y haciendo el cálculo respectivo, vamos a decir que I sub R, la corriente eficaz de salida, va a ser igual a, en este caso, 123,26 amperios.
Entonces acá ya tengo lo que es la otra respuesta que corresponde al inciso B, que es la corriente eficaz rectificada de salida. ¿Ok? Entonces con esto estaríamos completando el inciso B, que es parte del examen. Ahora el inciso C nos pregunta, ¿no? Acá hay que tener una conclusión, que eso ya se lleva en el laboratorio, ¿no? Obviamente, esto ya también se entiende que es de circuitos 1. Nos dice que si se conecta un tester en serie en escala AC, ¿cuál sería la medida? Muy bien. Vamos a decir el inciso C. Entonces, esto es una pregunta. ¿Ya? Entonces, para esto hay que entender una situación. Que por la forma que nos menciona, al decir que está conectado en serie, nos está indicando que el tester estará actuando como amperímetro. ¿Ok? Si nos estuviera indicando en paralelo, ustedes ya saben de circuitos 1 en el laboratorio, incluso se ha llevado luego, pues no estaría diciendo que es un voltímetro. Pero como nos está indicando que se está conectado a ese tester, ya está entre comillas, tester puede ser amperímetro, voltímetro, puede actuar de esa manera, como ohmmetro también, bueno, pero en este caso nos está indicando que es tester mide conectado en serie, ya, en serie, entonces en escala AC. Entonces lo que nos está pidiendo es que, o lo que nos está diciendo es que va a actuar como un amperímetro, pero este amperímetro, que es un tester, pues va a estar en escala AC. Entonces, por teoría, cuando el amperímetro está en escala AC, mide la corriente armónica, es decir, que va a medir este valor, I sub NR, ¿no ve? Este valor es lo que mide en escala AC. Entonces esta corriente es lo que debemos determinar para poder resolver cuánto mide o cuál sería la medida. Tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cómo lo obtenemos esto? Ya les he mencionado en los anteriores videos que podemos partir de la definición y la relación de la corriente de valor eficaz, ¿no? O sea, de esta relación. ¿Qué nos indica? Que la corriente eficaz va a ser igual a ¿qué? A lo que es la corriente promedio, ¿ya? La corriente promedio al cuadrado más la sumatoria de de la corriente de todos los armónicos, las corrientes armónicas, entonces de I sub n r, también al cuadrado elevado a un medio. En otras palabras, todo esto va a ser la raíz cuadrada de I sub 0 al cuadrado más la sumatoria de todas las corrientes armónicas al cuadrado. ¿No ve? Estos dos conforman lo que es I sub 0, corriente promedio más la corriente de los armónicos, la sumatoria de los armónicos. Entonces, de acá simplemente yo qué cosa quiero. Quiero la corriente I sub NR que mide en escala AC, ¿no? Esto es cuando un tester mide en escala AC. Y esto de acá es cuando un tester mide en escala DC, ¿no ve? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Partiendo de esa relación, nosotros podemos decir que si despejamos todo esto, podemos entender que en este caso, pues vas a tener esta relación, ¿no? Entonces I sub R al cuadrado va a ser igual a que a I sub 0 al cuadrado más I sub NR al cuadrado. Y de acá pues podemos decir que la definición para obtener I sub NR va a ser igual a la raíz cuadrada, si quieren verlo así, de I sub R, que es la corriente eficaz rectificada, menos la corriente promedio ya rectificada. De acá tenemos esos dos datos, I sub R ya lo hemos calculado, I sub 0 ya lo hemos calculado. Entonces lo que en otras palabras, si nosotros quisiéramos dibujar el circuito, estaríamos en esta situación, ¿no? Tendríamos acá lo que es la fuente y el tester conectado acá en serie de esta manera, ¿no? Acá va a ser la resistencia R, la inductancia L, y acá estaría conectado el tester en amperímetro, pero en escala AC. En escala AC va a ser igual la corriente, perdón, INR, ¿no? Así está en el texto y así también se tiene que manejar, ¿no? Entonces acá la fuente y el diodo, ¿no? Teníamos así. Entonces acá va a ser igual
en función del tiempo, omega t. Entonces va a ser raíz de 2 por b seno de omega t. En este caso, eso, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, pues simplemente esto va a ser la conexión y podemos ver que es un perímetro, ¿no? Entonces acá lo único que tenemos que calcular es INR. Entonces acá reemplazamos los valores que ya tenemos y INR pues va a ser igual. ¿Cuánto vale la corriente eficaz? Vale 123,26 al cuadrado menos la corriente I sub 0. La corriente I sub 0 es la corriente promedio, 83,64 elevado al cuadrado. Y todo esto bajo la raíz cuadrada. Entonces, I sub NR va a ser igual a ¿qué? Haciendo el cálculo respectivo, vamos a tener que todo esto va a ser igual a 90,54 amperios, ¿no? Y esto sería la respuesta al inciso C. Entonces decir que el tester medirá en escala AC conectada en serie, es el tester, será el valor de 90,54 amperios. Muy bien, esto sería la respuesta a este problema, ya de lo que es la materia de electrónica de potencia en el tema de rectificadores monofásicos no controlados. Muy bien, espero que les haya servido y nos veremos en otro video. Hasta pronto.